En la mansión de la familia Rubedo, la señorita Wenty se enfrenta a Art, su sirviente. Está furiosa porque le había pedido que matara un dragón, pero él falló. Art se arrodilla ante ella y se disculpa por la tardanza. Sin embargo, a la señorita Wenty no le importaba en absoluto su excusa. Quería comer carne de dragón, pero ya no le interesaba. Su padre, el jefe Lights, aparece y pregunta qué está pasando. La señorita Wenty dice que Art ha vuelto a fallar en su tarea. El jefe Lights se enfurece y regaña a Art, diciéndole que había confiado en él para cuidar de su hija, pero que ahora lo ha decepcionado. Desconsolado, Art empieza a dudar de sí mismo, pensando que es un inútil y que su vida no tiene sentido por no haber cumplido las expectativas de sus amos. Mientras tanto, el jefe Lights intenta consolar a su hija, prometiéndole que encontrará un dragón para ella. La vista de Art comienza a nublarse, y justo cuando está a punto de prometer que se encargará de todo, es vencido por el agotamiento y se desploma. Cuando Art era un niño, la familia Rubedo lo acogió como sirviente. Al principio, él y Wenty, la joven señorita de la casa, se llevaban muy bien. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. La señorita Wenty se volvió más irritable y exigente con Art. Le hacía hacer todas las tareas del hogar, e incluso luchar contra bestias peligrosas. Con el tiempo, aprendió a usar la magia únicamente para satisfacer sus exigencias. Día a día, Art se fue desgastando poco a poco, perdiendo la capacidad de pensar y actuar por sí mismo. Era un pensamiento triste, que todo terminaría simplemente porque estaba muy cansado. Tras el incidente en el que Art se desplomó, el jefe Lights decidió que el servicio de Art había sido suficiente y lo echó inmediatamente sin permitirle llevarse nada consigo. Art vagaba sin rumbo por un bosque cubierto de nieve, sin tener idea de qué hacer. Pateó accidentalmente una pequeña piedra que sobresalía de la nieve, lo que le hizo tropezar. Su cantimplora se abrió y el agua se derramó en el suelo. Sintiéndose impotente, Art decidió simplemente tumbarse, ya que no le quedaba fuerza mental para continuar su viaje. Estaba lleno de tristeza, porque todo lo que siempre quiso fue hacer sonreír a la señorita Wenty. Pero, por desgracia para Art, un lobo hambriento apareció de repente y lo vio. Justo cuando el lobo estaba a punto de abalanzarse, Art se defendió rápidamente, cortándole la cara con su daga y dejándolo inconsciente. Mientras Art se preparaba para rematar al lobo con su daga, oyó los aullidos y gruñidos de unos lobeznos a lo lejos. En ese momento, Art se dio cuenta de que la loba solo buscaba comida para sus cachorros. Sintiendo empatía, decidió perdonarle la vida. Después, Art cazó un jabalí y recogió algunas setas, preparándose la cena. A la mañana siguiente, temprano, llegó a un gremio de aventureros llamado Firen. Al llegar, vio muchas misiones peligrosas publicadas en el tablón de anuncios. Sin embargo, como había sido criado como mayordomo toda su vida, Art pensó que un trabajo más adecuado para él era la petición de lavandería de la familia Isfiel. Le dijo a la recepcionista del gremio que quería aceptar esa misión, pero al oír la elección de Art, la recepcionista se preocupó. Los otros miembros del gremio reaccionaron con indignación, maldiciendo y gritándole que se rindiera, ya que muchos otros habían intentado esta misión antes y todos habían fracasado. Le explicaron que esa misión de lavandería no se parecía a ninguna otra y que nadie había conseguido completarla jamás. La conversación fue interrumpida cuando Isfiel, la princesa de hielo, apareció de repente en la barra del gremio. Llevaba una armadura pesada y un gran saco sobre su hombro derecho. Su repentina aparición tomó a todos por sorpresa. Mientras entraba, los miembros del gremio quedaron asombrados por su majestuosa presencia, confirmando finalmente los rumores de que era tanto una noble como una aventurera. Isfiel dejó el saco que llevaba sobre el mostrador de la recepción y anunció que estaba allí para entregar unos artículos, los mismísimos jabalíes que había cazado. La recepcionista expresó su gratitud por el difícil trabajo y le dio las gracias por traer los artículos. Luego, la recepcionista anunció que alguien había llegado para aceptar el trabajo para la familia Isfiel. Miró a su alrededor, pero no se percató de la presencia de Art inmediatamente. Solo cuando la recepcionista lo señaló, ella finalmente lo vio. Se presentó como Isfiel Urk, la hija mayor de la familia Isfiel. Art también se presentó y prometió servirle con esmero, haciendo todo lo posible por serle de ayuda. Justo entonces,
Art notó el silencio y el extraño ambiente que los rodeaba. Se dio cuenta de que acababa de usar la típica expresión de un mayordomo. Tras mirarlo fijamente por un momento, Isfiel dijo que limpiar manchas de sangre de monstruo no es tarea fácil y que podría llevar un día entero limpiar una sola muda de ropa. Le preguntó si, aún así, estaba dispuesto a intentarlo, y Art aceptó. Con curiosidad, ella le preguntó cuánto tiempo tardaría en terminar. Él respondió con confianza que solo le llevaría 1 hora. La princesa Isfiel se sorprendió y se sintió algo molesta por su seguridad. Ella suspiró, pero decidió darle una oportunidad. Isfiel llevó a Art a la enorme mansión de la familia Isfiel. En la puerta, ella anunció que iba a cambiarse, y luego le indicó que siguiera al mayordomo principal de la familia, Ted, hasta el jardín trasero. Por el camino, Ted y Art se presentaron. Ted le explicó que la familia Isfiel era un clan noble con el título de marqués. Curiosamente, Lady Orc se había convertido en aventurera para demostrar su valía, siguiendo la tradición familiar. Mientras Urk se bañaba, Ted llevó a Art a donde guardaban toda su ropa sucia. Había tanta que llenaba una bañera grande. Ted explicó que la sangre de monstruo arruinaría la ropa después de 3 días, y que por lo general se necesitaban 3 personas y un día entero para limpiar un solo conjunto. Sin embargo, Art le aseguró a Ted que no sería un problema. De repente, Urk salió del baño, llevando un hermoso vestido y con un aspecto más femenino que antes. Ella anunció su presencia. Su apariencia hizo que Art la mirara atónito. Urk le preguntó si la miraba así porque pensaba que todavía tenía sangre en la cara. Art lo negó con torpeza, lo que hizo que Urk se riera y le dijera que era muy raro. Le deseó suerte con la colada. Art comenzó de inmediato, vertiendo grandes cubos de agua en la tina y remojando toda la ropa junta. Ted elogió la técnica de Art y las sirvientas se ofrecieron a ayudar, pero Art les aseguró que podía encargarse él solo. Entonces, Art comenzó a usar un tipo especial de magia para la colada. Urk se sorprendió y dijo que nunca antes había visto ese tipo de magia. Art explicó que era magia que él mismo había creado para encargarse de todas sus tareas diarias. La llamó su magia doméstica única. La ropa comenzó a lavarse sola y rápidamente quedó limpia, lista para ser secada. Ted y las sirvientas estaban asombrados. La ropa ahora parecía nueva y de un blanco resplandeciente, sin rastro de sangre de monstruo. No podían creer que algo que una vez estuvo cubierto de sangre de monstruo pudiera quedar tan limpio, hermoso, e incluso tener un aroma tan agradable. Ted le preguntó a Art cómo había podido completar la tarea con tanta facilidad. Art respondió preguntándoles si estaban familiarizados con los limos. Explicó que los limos pueden absorber y digerir cualquier cosa que tocan, y basándose en ese principio, creó un hechizo de digestión. En lugar de usar fluidos digestivos, los reemplazó con agentes de limpieza para limpiar eficazmente. Ted se quedó sin palabras, mientras que las sirvientas elogiaron a Art por usar ingeniosamente el atributo de un monstruo para lavar la ropa. Urk también reconoció el talento de Art y se disculpó por dudar de él. Expresó su asombro por la facilidad con la que manejó una tarea que siempre había sido una carga para ella. Art sugirió educadamente que podría acudir a él en el futuro si necesitaba consejo, ya que tenía muchas ideas útiles. A Art le sorprendió la cortesía de ella, ya que en toda su vida solo había recibido órdenes severas. Se arrodilló y prometió obedecer sus órdenes dócilmente. Urk notó que Art volvía a su comportamiento de mayordomo, pero Urk lo consoló, diciendo que no entendía del todo la vida que había llevado, pero que quería dejar claro que lo que estaba a punto de decir no era una orden, sino una petición. Al oír eso, Art quedó fascinado por la palabra petición. Recordó todas las veces que Gwenty le había dado órdenes, forzándolo a obedecer sin opción. Pero con una petición, se dio cuenta de que tenía el poder de decidir por sí mismo. Sintiéndose complacido, Art sonrió y le dijo a Urk que si era una petición, la cumpliría con gusto. En ese momento, Art decidió que, de ahora en adelante, viviría según su propia voluntad. A la mañana siguiente se despertó y encontró a Urk sentada en su cama, deseándole buenos días. Entró en pánico, gritando y preguntándose dónde estaba. Después de un momento, se calmó y se preguntó por qué estaba en una cama.
incapaz de recordar lo que había pasado, y entonces hizo una suposición tonta. Art le preguntó nerviosamente a Urk si estaba en su habitación. Ella le preguntó si recordaba algo, y luego le explicó que se había desmayado después de terminar la colada el día anterior. Supuso que debía de estar agotado por haber hecho tanto de una sola vez. Avergonzado, Art se cubrió la cara con una almohada, sin poder creer que se hubiera excedido tanto usando magia. Urk le preguntó cómo se sentía, y él respondió que mucho mejor, agradeciéndole su preocupación. Ella le puso una mano en la frente y le dijo que no mintiera, ya que todavía se veía pálido. Dijo que Ted había preparado su recompensa. De repente, Ted trajo un cofre lleno de joyas de oro. Art se sorprendió por el generoso regalo, y Urk le explicó que la familia Isfiel podía permitírselo fácilmente. Luego le preguntó a Art si tenía otros planes, a lo que él respondió que no. Urk lo vistió con ropas finas, y Art se preguntó si debía aceptar un atuendo tan lujoso. Urk le aseguró que era ropa de sirviente, ya que tenía la intención de contratarlo para que trabajara para ella. Art la halagó, diciendo que se veía muy hermosa, y le dio las gracias, expresando su deseo de servirla felizmente. Ella le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que fuera menos formal. Ya que tenían la misma edad, Art sonrió y asintió. Ella sugirió que fueran a cenar. De camino, Ted le contó a Art la razón por la que a Urk la llamaban la princesa de hielo. Era porque muchos nobles menospreciaban a los plebeyos, y Urk no soportaba estar cerca de gente así. Ella empatizaba con los plebeyos y veía las cosas desde su perspectiva, lo que la convertía en una persona verdaderamente amable. Art comentó que Urk tenía un corazón maravilloso. En el comedor, Art conoció a Ramón Isfiel, el padre de Urk y el señor de la mansión. Art se presentó e intentó disculparse por haberse desmayado el día anterior, pero Ramón lo tranquilizó, diciéndole que ya lo sabía y que no tenía por qué preocuparse. Urk notó las ojeras de su padre y le sugirió que fuera a ver a un médico, pero él se negó, diciendo que simplemente no dormía bien en las camas de la mansión. Urk insistió en que eso llevaba sucediendo un tiempo, pero Ramón la interrumpió, diciendo que si su condición empeoraba, sería la voluntad de los cielos. Admitió que extrañaba las camas de la familia real porque eran extremadamente cómodas, como dormir sobre una nube. Inesperadamente, Urk se ofreció a fabricar una cama parecida, sorprendiendo tanto a Ramón como a Art. Art le dijo a Ramón que los materiales para la cama serían ligeramente diferentes a los de las camas reales, pero que fabricar una era totalmente posible. Ted y Urk cuchichearon entre sí, y Art preguntó si había dicho algo indebido. Entonces, Ted explicó que solo los maestros artesanos, con décadas de experiencia, podían fabricar las camas reales, y que se tardaba al menos un año en terminar una. Art confesó que su antiguo maestro le había pedido una vez que hiciera una cama así, pero que le pareció poco práctico. Ramón le ofreció pagarle 10.000 piedras de oro por la cama, lo que dejó a Art atónito por la enorme suma que estaban dispuestos a pagar. Lord Ramón agregó que si Art lograba hacer la cama, sería una hazaña admirable gracias a su talento, y que sería generosamente recompensado. Urk añadió que era una petición, y le suplicó encarecidamente a Art que ayudara a su padre. Esto conmovió a Art, pues había pasado mucho tiempo desde que alguien dependía de él. Él aceptó ayudar, y dijo que iría a buscar plumas de mirlo. Urk le advirtió que podría ser peligroso, y se ofreció a acompañarlo. En el bosque dorado, Art y Urk pusieron una trampa para atrapar al menos un mirlo. Se escondieron en un árbol y esperaron. Urk le recordó a Art que los mirlos son poderosos y difíciles de atrapar. Se preguntó si serían parecidos a las aves de la realeza, recordando que las plumas de mirlo eran excelentes para hacer armaduras para aventureros. Art le aseguró que él podía encargarse de la situación perfectamente. Urk le recordó que el mirlo era un monstruo de rango B, de tamaño mediano y muy difícil de vencer. Se ofreció a ayudar a Art a cazarlo. Mientras Art se preguntaba por qué el mirlo no aparecía, de repente escucharon un fuerte rugido que venía de arriba. Ambos miraron hacia arriba y vieron al mirlo descendiendo en picada hacia ellos. Art le dijo a Urk que bajara del árbol, asegurándole que él se encargaría de todo. Sin embargo, Urk se abalanzó sobre el monstruo con su espada gigante,
intentando asestarle un golpe, pero el ave esquivó su ataque. En respuesta, batió las alas y la hizo retroceder. El monstruo abrió el pico, y un siseo comenzó a surgir de su interior. Art se dio cuenta de que el ave se preparaba para lanzar un ataque de ácido, y le gritó a Urk que no dejara que la tocara. Sin dudarlo un instante, Art lanzó su daga, clavándosela al ave en el cuello. Luego usó un hechizo llamado Paralizar, que inmovilizó al ave al instante. Después, Art desenvainó rápidamente su espada, y con un poderoso corte, el mirlo fue derrotado al instante. Urk estaba asombrada por la increíble destreza de Art con la espada. Tras la batalla, ella lo llamó, y él le preguntó si estaba bien, pero Urk corrió hacia él y le preguntó por la técnica de espada que había usado, diciendo que ni siquiera había visto la hoja tocar al ave. Art respondió que no era gran cosa, que solo había usado un tipo de magia especial llamada hechizo de parálisis. Urk le dijo que muy pocas personas podían hacer eso, lo que sorprendió a Art, ya que él siempre había pensado que era una habilidad común. El hechizo de parálisis es un encantamiento que se activa cuando un objeto del usuario se clava en el cuerpo del enemigo, emitiendo una fuerte corriente eléctrica que paraliza al oponente, dejándolo inmóvil. Urk comenzó a descuartizar al ave de forma tosca, salpicando sangre por todas partes. Al ver esto, Art le preguntó si esa era la razón por la que a menudo estaba cubierta de sangre. Urk le pidió que no se lo contara a nadie. Cuando volvieron a casa, Urk se dio un baño para limpiarse. Y luego se reunió con Art en el jardín. Las plumas del ave estaban puestas en una tina redonda, y Urk expresó sus dudas sobre si esas plumas duras, negras y sucias, podrían servir realmente para hacer una cama. Art la tranquilizó, pidiéndole que confiara en él. Entonces, comenzó a usar su magia. Al poco tiempo, las plumas del mirlo se volvieron de un blanco impoluto. Art explicó que las plumas de un mirlo son muy blancas y suaves cuando es joven, pero con los años de suciedad acumulada, se vuelven negras y duras. Urk elogió a Art por sus increíbles conocimientos. Art reveló que su antiguo maestro quiso una vez comerse un gran mirlo, por lo que tuvo que estudiar la especie a fondo. Ted comentó que la llegada de Art a sus vidas parecía cosa del destino. Más tarde, le llevaron la cama nueva a Ramón. Él, feliz, saltó sobre ella. Y por su expresión, era evidente que le encantaba. Poco después, Ramón cayó profundamente dormido en la nueva cama. Las sirvientas, al ver esto, le pidieron alegremente a Art que también hiciera camas para ellas. Art sonrió, pues hacía mucho tiempo que no hacía tan felices a los demás. Él prometió hacer una cama para cada una, y ellas vitorearon de la emoción. Entonces Ted le preguntó a Art si había pensado qué haría a partir de ahora, ya que gente poderosa podría acercársele para explotar sus talentos. Pero Art respondió que lo único que quería era ver los rostros felices de todos. Urk declaró que protegería la sonrisa de Art, haciendo que éste se sonrojara. Art decidió volver a su habitación, pero Urk lo tomó de la mano y lo invitó a salir al balcón. Esa noche, en el balcón, Art y Urk contemplaron juntos la hermosa y brillante luna. Art le contó a Urk que su padre había estado durmiendo mucho mejor últimamente, y ella lo elogió por este cambio positivo. Ambos se sentían un poco incómodos estando juntos. Pero Urk rompió el hielo preguntándole a Art sobre su pasado. De repente, Art se dio cuenta de que nunca se lo había contado. Sin embargo, Urk le aseguró que no se preocupara, y le prometió que lo apoyaría, sin importar lo que revelara. Art sonrió tímidamente y comenzó a contarle sobre su tiempo con la familia Rubedo. Le explicó que había trabajado sin descanso para pagar su deuda con ellos, pero no pudo cumplir con sus expectativas, lo que le hizo culparse a sí mismo. Entonces, Urk le dijo que a ella le gustaba tal y como era, sin necesidad de que cambiara. También admitió que no le gustaba para nada el apodo de Princesa de Hielo. Urk también confesó que su familia siempre fue muy respetada entre la nobleza, a pesar de ser solo marqueses. Sin embargo, a ella no le importaba mucho el estatus de su familia. Lo único que quería era ser amiga de todos. Le contó cómo, cuando era pequeña, un día escuchó a la amiga con la que siempre jugaba a hablar con su padre. El padre de la niña le dijo que se hiciera amiga de Urk, porque su familia, al ser solo vizcondes, no tenía mucho poder, y necesitaba conectar con familias poderosas como la de Urk para ascender en la sociedad. Urk le confesó a Art
que siempre había sentido su estatus de noble como una maldición. Le preguntó a Art si odiaba a los nobles, pero él le aseguró que no. Aunque haber sido expulsado por la familia Rubedo fue un gran dolor, ver a Urk y a su padre le hizo darse cuenta de que todavía existían nobles de buen corazón. Urk se rió y comentó que esa era una forma de pensar muy propia de Art. Luego se enfureció con la familia Rubedo. Por haberse aprovechado de la bondad de Artesis Urk, declaró que nunca olvidaría el nombre de Roberto Wenti. Al día siguiente, Urk le dijo a Art que se dirigía al gremio de aventureros. Art se ofreció a acompañarla, pero ella le aconsejó que descansara, ya que había estado trabajando demasiado. Tras despedirse, ella se marchó. Al quedarse en la mansión, Art escuchó a las sirvientas quejarse de que unas plagas estaban dañando las verduras. Se ofreció a ayudarlas a encontrar una solución usando su magia de lavandería y de bendición. Combinó el aroma de Ramón, que ahuyentó inmediatamente a todas las plagas. Las sirvientas se pusieron muy contentas y le agradecieron a Art su ayuda. De repente, apareció un joven apuesto, expresando su admiración por alguien que podía usar magia de bendición. Las sirvientas se sorprendieron al ver al apuesto joven, y lo llamaron Lord Frey. Quedaron cautivadas por su encantador aspecto. La jefa de las sirvientas le pidió que anunciara sus visitas con antelación, para que pudieran prepararle una comida adecuada. Las otras sirvientas susurraban sobre su belleza, pero la jefa de sirvientas las regañó para que volvieran al trabajo. Lord Frey se presentó a Art como el hermano mayor de Urk, y Art lo saludó alegremente. Frey le dio unas palmaditas en la cabeza a Art, tal como lo había hecho Urk unos días antes, y dijo que no era fan de las formalidades excesivas. Luego, Frey habló mucho sobre Urk y su preocupación por Art. Finalmente, Frey le ofreció un apretón de manos, pero de inmediato agarró la mano de Art con fuerza y lo retó a un duelo. Art estaba sorprendido y confundido, y notó que la mano de Frey estaba muy fría. Tartamudeó, preguntando por qué Frey quería pelear con él. Pero Frey le preguntó si de verdad era fuerte, y luego le dijo que se preparara. Art estaba completamente desconcertado por el repentino desafío, pero Frey le explicó que había estado viajando mucho, viviendo como un nómada, y ahora le preocupaba que sus habilidades se hubieran oxidado. Así que, ¿qué mejor manera de volver a entrenar que enfrentándose a Art en un combate, verdad? Y además, Frey declaró que si vencía a Art, ganaría puntos de hermano mayor cruciales, significara lo que significara eso. Pero con buen espíritu deportivo, Art aceptó. Si este combate te ayuda a hacerte más fuerte, estoy listo. Así que llegó la hora del duelo, y lo que estaba en juego era tan grande como la curiosidad de Art por esos puntos de hermano mayor. El duelo comenzó cuando Frey lanzó el primer ataque, que Art esquivó rápidamente. Frey estaba impresionado, confirmando lo que ya sospechaba. Art era realmente fuerte. Por dentro, Art estaba entrando en pánico, porque el tajo de Frey se sintió tan aterrador como ser golpeado por una bala de cañón. Fue una llamada de atención de que necesitaba tomarse esta pelea más en serio. Frey aumentó la velocidad de sus ataques, pero rápidamente se dio cuenta de que Art era más fuerte de lo que había previsto. Ni un solo golpe alcanzó a Art, pero Frey se mantuvo firme, negándose a rendirse. Tenía que proteger su honor como heredero de la familia Isfiel. Le preocupaba que, si parecía débil, otras familias pudieran ejercer presión política sobre la suya. Así que, como primogénito de la casa Isfiel, Frey tenía que demostrar que era más fuerte que los demás. Tenía el deber de proteger a su familia y a su gente, y también de proteger a Urk. Frey decidió ir con todo, y Art insistió en que no se contuviera. Art quería que Frey lo diera todo para llevarlo a sus límites, y Frey prometió hacer su mejor esfuerzo. Desde la ventana, el padre de Frey observaba el duelo en el exterior y reconoció los rastros de la magia de la familia Isfiel. Su hijo había regresado sin previo aviso. Lo que Frey creó afuera fue gracias a la magia de bendición, y con ella creó un gigantesco bloque de hielo. Usando magia para bajar la temperatura del aire hasta su punto de condensación, convirtiendo el vapor de agua en hielo para formar un arma. Justo lo que se esperaba del heredero de la casa Isfiel. Y el padre de Frey fue testigo de cómo Art destrozaba esa prisión de hielo como un héroe. Por supuesto, Frey sentía mucha curiosidad por saber cómo Art había logrado escapar de una situación tan desesperada de forma tan espectacular. Pero ¿sabes qué? Art solo sonrió y dijo amablemente:
Oh, no fue nada especial. Art hablaba como si realizara estas hazañas extraordinarias todos los días. Y aquí está el secreto. Usó un hechizo de alto nivel, llamado fricción, un hechizo de fragmentación térmica, para calentar su espada y derretir la trampa de hielo. Puede sonar simple, pero en realidad no lo es. Art es demasiado modesto. Es magia de un nivel completamente diferente. Frey probablemente se muere por aprender ese movimiento ahora mismo. Es como si estuvieran aprendiendo magia en alguna escuela de magia avanzada. Cabe destacar que el hielo mágico era lo suficientemente fuerte como para hacer añicos el acero, pero el calor de la magia pudo contrarrestarlo. El padre de Frey, que seguía observando, pensó que Art se había desempeñado de manera muy inteligente hasta el momento. Incluso Frey entendía por qué Urk estaba interesada en Art, porque ella normalmente no soportaba a su propio hermano. Sin embargo, Art no quería que nadie sacara conclusiones precipitadas. Apenas acababa de conocer a Urk, pero quería serle útil, y, por supuesto, tenía sus propios planes. Frey solo quería ser un hermano mayor supergenial, mientras que Art quería saldar sus deudas. La atmósfera del combate se caldeaba a cada segundo, y la tensión llenaba el aire. Frey estaba completamente desconcertado por el poder superior de Art. Era como si nunca hubiera conocido a nadie con técnicas tan increíbles. ¡Pero espera! Art todavía estaba conteniendo su poder. Frey no podía creerlo. Eres así de fuerte y todavía no lo das todo. Era una locura. Actualmente, Frey estaba usando alrededor del 70% de su capacidad de poder y tenía un secreto a punto de ser revelado. La pelea estaba a punto de entrar en su fase explosiva. Pero espera, aquí viene el mayor giro de todos. De repente, Frey se transformó en un lobo gigante, y no del tipo adorable y ordinario. Este era un lobo antiguo de la época de la guerra entre los dioses y los titanes. Este gran lobo ansiaba la destrucción, y era una fuerza imparable. Su poder era tan inmenso que podía desgarrar la tierra solo con sus fauces. Imagina a Frey blandiendo ese poder salvaje e indomable mientras se abalanzaba sobre Art, listo para desatar un huracán de destrucción. Era como si la historia se repitiera, justo en medio de esta batalla épica. ¿Quién hubiera pensado que esta pelea se convertiría en una montaña rusa mitológica? Agárrense fuerte, porque este definitivamente será un combate legendario. También se dice que un verdadero maestro es aquel que se vuelve uno con su técnica. Con un solo movimiento y todo su ser, cargan hacia adelante con valentía y trascienden los límites de la razón humana. El movimiento que Art realizó era una antigua técnica de creación, una habilidad que había descubierto en los archivos reales y que había practicado cuidadosamente, refinándola constantemente. Sin embargo, mientras realizaba este movimiento, la espada de Art se rompió una vez más. La batalla fue tanto mítica como dramática, con habilidades más allá de la comprensión humana. Art lo dio todo sin descanso, pero su espada no pudo soportar la presión de la gran técnica que había practicado con tanto esmero. Art se dio cuenta de que todavía tenía que mejorar su movimiento. Ahora había surgido un claro ganador, Art. Pero la naturaleza de Art no es la de un líder, sino la de un sirviente. Naturalmente, comenzó a poner excusas, diciendo que sin poderes mágicos habría perdido. Frey tranquilizó a Art, diciéndole que pensaba que era una buena persona. Internamente, Frey todavía estaba analizando la pelea, dándose cuenta de que Art había apuntado deliberadamente a la hoja en lugar de a su cuerpo para evitar herirlo. Un acto noble. Justo en ese momento, Ted llegó a la escena y los saludó a ambos. Hacía mucho tiempo que no veía a Frey, y preguntó si estaban usando espadas de entrenamiento, como lo haría normalmente un caballero real. Art se sorprendió, mientras que Frey captó la indirecta y decidió presentarse formalmente. Frey declaró que era el primer director de la Academia Real de Caballeros Mágicos y el vicecapitán de la Orden de Caballeros Reales, Isfiel Frey, pero quería mantener esto en secreto, conocido solo por el rey y la familia Isfiel. Esto le dio a Art una mejor comprensión del estatus de Frey, y este duelo no fue solo un simple combate de entrenamiento, sino una prueba de honor para ambos. Mientras tanto, en la casa Rubedo, la princesa egoísta estaba causando un alboroto como de costumbre. Tenía un nuevo sirviente, pero nadie podía complacerla. Todo lo que él hacía la sacaba de quicio.
Ahora empezaba a extrañar a Art y se preguntaba dónde estaría. Se dio cuenta de que su padre no debería haberlo despedido. Su padre entró, aprovechando la oportunidad para anunciar que quería despedir al nuevo sirviente. Este ya era el 10º sirviente en ser despedido, y le preguntó si de verdad todos le parecían tan terribles. La princesa confirmó que sí, y dijo que deseaba que Art todavía trabajara para ellos. Su padre admitió que nadie podía reemplazar a Art. Además, el baile real era en 3 días, y también mencionó que el padre de Wendy estaría encantado si ella se casara pronto. Abrió su armario y miró el hermoso vestido que Art le había hecho, diciendo que el resto dependía de él. Justo en ese momento, Frey regresó a casa y anunció su llegada, pero Urk no salió a recibirlo. En su lugar, salió a encontrarse con Art, ignorando por completo la presencia de su hermano. En la mente de Art encontraba su relación bastante extraña. Frey intentó actuar con calma y le preguntó a Art sobre la tarea de hoy. Urk respondió que había estado recolectando hierbas para ayudar a un orfanato. Art se sintió triste por no poder contribuir en esta misión, y elogió a Urk por ser maravillosa y servicial, a diferencia de él. Urk le dijo inmediatamente que dejara de decir tonterías, recordándole que había sido de gran ayuda lavando la ropa y construyendo una cama para su padre. Esto hizo que Art lo recordara, y su ánimo mejoró un poco. Frey observó su interacción y comenzó a sentir celos. Urk le dijo amablemente a Art que se tomara su tiempo y que juntos completarían cada tarea una por una. Frey no pudo soportarlo más y retó a Art a otro combate. Art se sorprendió. ¿Otro combate? Urk le preguntó a Frey si había forzado a Art durante el combate anterior, y Frey lo negó rotundamente, diciendo que no era el caso en absoluto. Intentó calmar la situación, pero Urk no se dejaba tranquilizar. Ella le dijo sin rodeos a su hermano que lo odiaba. Fue un golpe crítico para el corazón de Frey, que lo hizo desplomarse en el suelo, lamentando que todo había terminado y que su mundo se había derrumbado. El padre de Frey y Urk entró en escena y preguntó por qué había tanto alboroto. Era hora de un informe, y Frey rápidamente le dijo a su padre que Urk le había dicho que lo odiaba. Su padre le aconsejó a Frey que se disculpara por lo que fuera que hubiera causado ese comentario. Pero Frey no entendía por qué. ¿Por qué su hermana pequeña lo odiaba tanto? ¿Y por qué tenía que ser él quien se disculpara? Su padre, cansado de esta discusión insignificante, cambió de tema y preguntó por qué Frey había regresado. Debía haber una razón. Frey admitió que tenía un mensaje que entregar sobre un evento especial. Art preguntó con curiosidad qué evento, pero el padre de Frey solo dijo que no era nada importante. Sin embargo, quería saber cómo iban los preparativos para el baile real. El baile real era un lugar para que todos los nobles fortalecieran sus relaciones. Urk expresó que no tenía ningún interés en asistir, pero que no tendría otra opción. El duque había solicitado su presencia. Frey dijo que él también estaría demasiado ocupado para asistir, y Ted agregó que él tampoco podría ir. Así que nadie de la familia Isfiel asistiría al baile, lo cual era un problema. Si tan solo hubiera alguien de confianza que pudiera asistir en su nombre, alguien con el porte adecuado y en quien Urk pudiera confiar de verdad. Urk dijo que si esa persona era Art, ella iría. Ted pensó que era una idea brillante. Art podría ser el guardaespaldas de Urk y el representante de Frey, un candidato perfecto. Por lo tanto, Ted le preguntó formalmente a Art si podía asumir este deber. Art solo le importaba serle útil a Urk, así que estuvo de acuerdo y aceptó la responsabilidad de buen grado. Urk estaba muy agradecida, y por eso necesitaba un vestido nuevo. Fue a que le tomaran las medidas, y su doncella comentó que había vuelto a crecer. A Urk no le gustó oír eso. De repente, Urk pensó en Art. Cuando la doncella empezó a hablar de que había que aumentar la talla del busto del vestido, Urk se sonrojó. Cuando la doncella le preguntó si deberían llamar a Art para que ayudara, Urk se negó de inmediato, diciendo que de ninguna manera iba a pasar eso. La doncella intentó tranquilizarla, diciéndole que solo necesitaban ajustar la talla, pero Urk le ordenó con firmeza que se detuviera ahí mismo. En la siguiente escena, llegó el momento de abordar el evento que el padre de Frey y Urk había dejado de lado anteriormente,
nada menos que el infame desastre de la langosta del eclipse. Frey se sintió un poco avergonzado por haberlo sacado a relucir en un momento totalmente inoportuno. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Verás, estas criaturas aterradoras no son ninguna broma. El capitán de los Caballeros Reales le había revelado a Frey que este terrible suceso volvería a ocurrir este año. Así es, que suene la música siniestra. Imagínate esto. Cada pocos años, estos horribles insectos aparecen por millones, como una ola negra de destrucción que arrasa la tierra, dejando a las aldeas temblando de miedo y a las naciones pobres devastadas. Son como super langostas. Te lo digo en serio. Ya han atacado la región de Pal, y supongo que no se detendrán ahí. Pero al menos Frey ya estaba al tanto, gracias a un amable caballero. Frey estaba tan bien informado que parecía el verdadero portavoz del reino, incluso más al día que el gran chambelán real. Con suerte, podrán prepararse bien para enfrentar esta plaga de langostas, porque definitivamente será una batalla difícil. Todos estamos al borde de nuestros asientos, esperando ver cómo se las arreglarán con estos invasores alados. El señor de Pal era un viejo amigo íntimo del padre de Frey. El padre de Frey le preguntó qué pensaba de Art. Frey comentó que Art era un chico amable y sincero, un genio, que solo aparece una vez cada 1000 años. De verdad, las circunstancias anteriores de Art fueron increíblemente duras, y fue un golpe de suerte que lo encontraran. Por ejemplo, la cama que hizo Art es peligrosamente cómoda. Este joven los ha ayudado tanto, que todos tienen que admitir lo increíblemente útil que es. El padre de Frey se ofreció a encargarse él mismo del problema de las langostas. Sin embargo, se le pidió a Ted que informara sobre la familia del barón Rubedo. Frey se sorprendió. No esperaba que los Rubedo estuvieran bajo investigación. Según Ted, había un oscuro rumor en torno a la familia Rubedo. Un antiguo empleado le había contado que la familia tenía enormes recursos financieros de fuentes poco claras, posiblemente de actividades comerciales ilegales u otras empresas arriesgadas. Mientras tanto, Urk se había puesto un vestido espléndido para prepararse para el baile, aunque no quería asistir, porque los nobles le parecían demasiado molestos. Art la acompañó en el carruaje al evento y la elogió, diciéndole que estaba preciosa. Sin embargo, Urk no quería que la halagaran, aunque admitió que el vestido le quedaba un poco ajustado. Art se negó a retirar su cumplido, insistiendo en que estaba magnífica, y juró por su honor que la protegería, pasara lo que pasara. Esta era su decisión, y de ahora en adelante ya no dejaría que nadie lo controlara. Veamos cómo se desarrolla el destino de estos dos. Urk se roció un perfume que purificaba y potenciaba la magia, y Art le preguntó si eso la ayudaría a calmarse. Cuando llegaron, Art se ofreció a ser su acompañante en el baile, y Urk aceptó felizmente. Al entrar en el salón, todos empezaron a notar la radiante belleza de Urk. Urk parecía un ángel, y Art, aunque no era demasiado llamativo, tenía un aire admirablemente refinado. Urk no tardó en ver a alguien que esperaba que no apareciera. Art la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, porque él estaba a su lado. Mientras caminaban por los espléndidos pasillos, el animado sonido de los violines llenaba el aire. Art llamó a Urk por su nombre, y cortésmente le preguntó si le concedería el honor de un baile. Alguien reconoció de repente a Art y corrió a abrazarlo con fuerza. Esto pilló a Art completamente por sorpresa, y se quedó helado, pidiéndole amablemente a la joven que lo soltara. La chica seguía increíblemente emocionada de ver a Art, diciendo que por fin se habían reencontrado. Justo en ese momento, Art se dio cuenta de que era la princesa Lea. Mientras la gente empezaba a reunirse para ver qué pasaba, se preguntaban quién era ese joven y qué relación tenía con la princesa. Lea no dudó en declarar que Art era una persona maravillosa, el que la había salvado a ella, Leadrad, de la ira de un dragón. Art era su caballero de brillante armadura, y no pudo contener su emoción al verlo de nuevo. Por eso lo había abrazado. Urk le recordó educadamente a Lea que ella seguía allí, aunque parecía que la había olvidado por un momento. Lea reconoció inmediatamente a Urk y admitió que su emoción la había hecho pasar por alto su presencia. Urk preguntó por qué Art nunca le había contado su encuentro con Lea, y mientras Art empezaba a disculparse, Lea lo interrumpió,
diciendo que lo más importante era que encontraran un lugar más tranquilo para hablar. Mientras la fiesta estaba en pleno apogeo, nuestra atención se desvía hacia Lady Wenty, que acababa de hacer una gran entrada con su padre, pero algo no iba bien, ya que el lugar estaba más ruidoso de lo habitual. El alboroto se debía a que la propia princesa Leia había hecho una majestuosa aparición, acaparando por completo toda la atención. Lady Wenty, llena de orgullo, no pudo evitar preguntarle a su padre qué pensaba del precioso vestido que Art le había hecho. Para Wenty no era solo un vestido, era una obra maestra que exigía atención. Estaba radiante de alegría, pero entonces, como un giro inesperado en una película, Lady Wenty preguntó de repente por su futuro prometido. Su padre dijo que era Fray Mandagal, lo que dejó a Lady Wenty incrédula. Ella exclamó: «Espera, ¿hablas en serio, padre?» Esto tiene que ser una broma de mal gusto. No podía imaginarse emparejada con alguien a quien consideraba un cerdo feo. Su padre intentó arreglar las cosas y se disculpó en su nombre. Explicó que Lady Wenty solo estaba bromeando sobre la comida, no sobre el prometido. Uf, qué situación tan incómoda. Aún así, su padre no se rindió fácilmente y le dijo que fuera a conocer a Freyman en la cocina. Pero después de una sola mirada, Lady Wenty huyó tan rápido como un rayo, dejando a su padre llamándola, arrepentido de su elección para el compromiso. Mientras tanto, Urk, Art y la princesa Leia habían encontrado un lugar más tranquilo para hablar. Urk preguntó cómo se conocían Leia y Art. Art empezó a explicar que una vez tuvo un asunto en la capital real, pero Leia intervino, diciendo que Art se veía genial cuando derrotó al dragón. Urk se sintió un poco decepcionada, ya que esperaba que Art solo fuera especialmente amable con ella, pero resultó que era amable con todo el mundo. Leia preguntó si el regalo que le envió a Art le había sido útil. Esto despertó la curiosidad de Urk, y Leia reveló que le había enviado a Art una gran cantidad de lingotes de oro del tesoro real. Leia le preguntó a Art si había recibido el regalo, pero Art se disculpó, diciendo que no recordaba haber recibido nada parecido. Leia dijo que no pasaba nada. Podía hacer arreglos para enviarle otro más tarde. Luego, Leia preguntó por qué Urk y Art habían venido juntos a la fiesta, intentando ocultar los celos en su pregunta. Resulta que la princesa Leia está perdidamente enamorada de Art, pero él es completamente ajeno a ello. En efecto, el amor puede volver ciega a una persona, y así Leia propuso un nuevo plan. Le dijo a Art: «Oye, Art, ¿por qué no vienes a mi casa después de la fiesta? Estaría encantada de recibirte». Pero Urk, harta de tantas tonterías, decidió poner un límite y dijo con firmeza: «De ninguna manera». Urk declaró: «Art es mi leal mayordomo. Su deber es servirme, y punto». Y así sin más, las dos chicas comenzaron a discutir acaloradamente. Pero la princesa Leia no se rendiría tan fácilmente. Intentó argumentar que Art sería más feliz con ella. Sin embargo, Urk se negó a ceder. «Un momento. Eso es algo que Art debe decidir. ¿A dónde pertenece?». Mientras la discusión de las dos damas se desarrollaba, la pobre Lady Wenty estaba viviendo la peor pesadilla de su vida. Sentía ganas de gritar: «No, no, no puede ser». Se negaba por completo a estar atada a un hombre que encontraba absolutamente desagradable. Incluso exclamó: «Preferiría morir antes que estar atrapada con él». Ouch, eso fue definitivamente un golpe doloroso para él. Pero aquí viene el giro del siglo. Lady Wenty, en el fondo, sabía secretamente que todo estaría mejor si Art estuviera allí. Así es, un momento de humor inesperado. Mientras tanto, Urk y la princesa Leia continuaban peleando por Art, cada una tirando de uno de sus brazos, reclamando la propiedad del pobre muchacho. En medio de ese tira y afloja, Lady Wenty los vio de repente. «Cielos, ¿cómo resolverá Art esta difícil situación?». Justo en ese momento, Lady Wenty recordó los momentos en que Art la servía cuando era niña. Cuando los que la rodeaban la insultaban con apodos desagradables, Art siempre estaba allí para consolarla. A pesar de que ella le había ordenado furiosamente que respondiera con dureza a esa gente, Art eligió convencerla de que ella no era lo que decían. Le dijo que era una buena persona,
Sin embargo, Lady Wenty había sido malcriada por la influencia de quienes la rodeaban y la indulgencia de su padre. Justo hasta este momento, cuando él le impidió hacer una escena por su matrimonio arreglado. Ella no podía aceptarlo, y se dio cuenta de lo bueno que Art había sido con ella. De repente, Wenty se acercó a ellos, exigiéndole a Art que volviera a ser su mayordomo. Wenty, en un tono sarcástico, preguntó si Art había renunciado a su trabajo como su mayordomo, y le ordenó que volviera a casa con ella, como si nada hubiera cambiado. Art comenzó a perder la compostura, y volvió a sus viejos hábitos, en los que no podía desafiar sus órdenes. El condicionamiento pasado de Art lo hacía sentirse impotente ante esas órdenes. Sin embargo, Urk rápidamente defendió a Art, insistiendo en que él tenía derecho a decidir por sí mismo, y no podía ser obligado a regresar si no quería. Urk intentó hablar con Art, notando que estaba turbado, incapaz de hablar o reaccionar con naturalidad. Wenty rápidamente volvió a su naturaleza grosera, y preguntó quién era Urk. Pero al darse cuenta de que Urk era la princesa de hielo, Wenty se disculpó de inmediato por su mala educación. Aún así, seguía decidida a arrastrar a Art de vuelta para que la sirviera. Urk se opuso firmemente. No podía permitir que Art volviera a una vida de opresión e injusticia a manos de la casa Rubedo. Wenty admitió que Art debía decidir por sí mismo. Pero Urk estaba preocupada porque veía que Art era incapaz de expresar su propia opinión. Claramente dividido entre preservar su relación con la casa Isfiel y el miedo a enfadar a Wenty. Mientras tanto, la princesa Lea, observando la situación, entendía perfectamente el problema de Art. Le explicó la psicología de Art a Urk. Era como un polluelo Hiyoko, un pajarito que reconoce a la primera persona que ve como su madre. Art había sido criado en la servidumbre de la casa Rubedo, y su mente seguía controlada por las órdenes absolutas de Wenty, incluso después de haber sido despedido. Urk estaba preocupada porque sabía que, si Art volvía con Wenty, volvería a ser maltratado y no tendría voz propia. La princesa Lea también comenzó a preguntarse por qué Art nunca había recibido el regalo de oro que ella le había enviado después de que la rescatara. Cuando Lea le preguntó a Wenty sobre esto, Wenty fingió no saber nada. Incluso culpó a su padre. Después, Wenty le ordenó en secreto a Art que mintiera diciendo que había recibido el regalo. Y Art, por miedo a disgustar a Wenty, hizo lo que le dijo. A pesar de mentir para mantener la paz, Art se sentía aplastado por la presión de Wenty. Una sonrisa triunfante apareció en el rostro de Wenty. Cuando estaban a punto de irse, Urk le recordó una vez más a Art que tenía derecho a decidir sobre su propia vida y que no debía dejarse controlar. Le recordó las cosas buenas que había hecho por la familia Isfiel, como curar el insomnio de su padre construyéndole una cama real. Art se enfrentaba a una decisión difícil: volver a una vida de servidumbre bajo el mando de Wenty, o defenderse y continuar por el camino de la libertad que había encontrado con la familia Isfiel. Ella le recordó que él había prometido estar siempre a su lado, pero ahora mismo ella quería estar al lado de él. Model. Ella le pidió a Art que la enfrentara con honestidad, sin mentirle. Esas palabras resonaron en el corazón de Art, haciendo que el instinto que lo impulsaba a volver al servicio de Wenty se desvaneciera. Art se dio cuenta de que si se iba con Wenty, lastimaría a Urk y a la familia Isfiel, quienes habían sido tan buenos con él. Esto cambió su decisión, pues no quería ver a Urk sufrir. Mientras Art reflexionaba sobre todo lo que ocurría, Urk continuó diciéndole que no pasaba nada si no podía hacerlo todo por sí mismo, y que ella quería ayudarlo. Las palabras de Urk hicieron que Art comprendiera que toda su vida había girado en torno a seguir órdenes, sin tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Antes de conocer a Urk, Art solo sabía hacer lo que le decían, y nunca había tenido voluntad propia. Pero Urk y la familia Isfiel le habían enseñado que tenía derecho a elegir. Y nunca le daban órdenes, solo le pedían su ayuda. En ese instante, Art comprendió que había lastimado a Urk y a la familia Isfiel, y se sintió decepcionado de sí mismo. Ya no quería seguir siendo un mayordomo terrible. Cuando Urk le suplicó que no le mintiera, Art comprendió que irse con Wenty sería una mentira en sí misma. No podía permitirlo. Decidió liberarse del control de Wenty y, por primera vez, ejercer su libre albedrío. Se disculpó con la princesa Lea por haber mentido para seguir las órdenes de Wenty
y confesó que no sabía nada sobre el regalo que la princesa le había enviado, ya que nunca se lo habían mencionado ni lo había visto. Gwenty, sintiendo cómo se le escapaba el control, no podía creer que Art ya no obedeciera sus órdenes. Art enfrentó a Gwenty con firmeza y le dijo la verdad. Ya no era su mayordomo, porque el padre de ella lo había despedido. Art confirmó que ahora era el mayordomo de Urk y de la familia Isfiel, y que ya no servía a la casa de Rubedo. Gwenty, desesperada, intentó negar la realidad y le ordenó a Art que volviera a su servicio. Pero Urk intervino rápidamente. Le advirtió que si intentaba forzar a Art a obedecerla, ella misma tendría que intervenir para protegerlo. Gwenty se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación o recuperar a Art. Finalmente, la princesa Lea volvió su atención a otro asunto: el uso injusto del regalo que el reino le había enviado a Art. La princesa informó a Gwenty y al clan Rubedo que serían castigados en ese mismo instante. Todo sucedió tan rápido que Gwenty ni siquiera había asimilado que había perdido a Art, y ahora ella y su familia estaban a punto de ser castigados por el reino. Era un castigo merecido por sus acciones crueles e injustas. Mientras la princesa declaraba el castigo del reino sobre la casa de Rubedo, el padre de Gwenty, Rubedo, huyó del reino intentando escapar de su sentencia. Con él iba la familia con la que pretendía casar a Gwenty. El reino emitió de inmediato una orden para encontrarlos y capturarlos, ya que no podían haber llegado muy lejos. Gwenty, sin otra opción, siguió los pasos de su padre y abandonó el gran salón. Pero sus ojos estaban llenos de odio, y le dijo a Art que recordara ese momento. Mientras salía del salón, una parte del vestido que Art le había hecho se rasgó. Este incidente convirtió cada uno de sus pasos en un paseo de la vergüenza. Una vez que la tensión se disipó, Art y Urk estaban rebosantes de alegría por haberse reunido. Urk le dio la bienvenida y prometió protegerlo y ayudarlo siempre. Se quedaron así por un momento, olvidando incluso la presencia de la princesa. La princesa tuvo que bromear diciendo que ella había hecho la mayor parte del trabajo y que también merecía algo de crédito y afecto. Las dos mujeres continuaron discutiendo sobre quién merecía a Art, pero las cosas eran diferentes ahora. Art declaró que era el mayordomo de Urk, así que no había mucho que debatir. Aún así, la princesa no se dio por vencida, mientras Urk calificaba sus acciones como una molestia para Art. La discusión, que debería haber terminado rápidamente, se prolongó hasta que alguien más entró. La alegría de Urk fue interrumpida cuando apareció un mensajero que había estado buscando a la princesa y a Art. Parecía aliviado de verlos, ya que tenía un mensaje importante que entregar. Le susurró a Urk que un desastre se aproximaba. Art sintió un mal presentimiento sobre lo que estaba ocurriendo y le preguntó a Urk si estaba bien. El mensajero anunció que un enjambre masivo de Black Butters se dirigía hacia el reino. Estas criaturas infundían miedo en todos los habitantes, porque traían consigo hambre, hambruna y sequía. Los Black Butters eran una especie que destruía cultivos y recursos, incluso los materiales preciosos que la gente cultivaba. Sembraban el terror por toda la ciudad, y al oír que este desastre se acercaba al reino, una sensación de miedo y gravedad invadió rápidamente a la princesa y a Lady Urk. La atmósfera, que se había llenado de alegría tras la liberación de Art de su sufrimiento, ahora se tornó pesada. Lo que hacía aún más aterrador el inminente desastre era que el reino y su gente no tenían una forma segura de detenerlo, ni de evitar las devastadoras consecuencias que traería. Solo podían intentar gestionar lo que sucediera durante el arraso de los Black Butters. En última instancia, tendrían que reunirse y formular un plan con ideas para detener al enjambre. Esta era la razón de la presencia de la princesa y de la cazadora de monstruos, la Dama de Hielo, Lady Urk. Con suerte, como de costumbre, a Art se le ocurriría una idea brillante para salvar el reino, ya que su mayor motivación era ver a la gente feliz. Para hacer frente al desastre que se avecinaba, el gremio tenía que involucrarse. Urk le presentó a Art al maestro del gremio, el señor Peters, porque creía que él, como siempre, encontraría una buena solución. Art no quería decepcionar a Urk, así que estaba decidido a pensar en algo útil. El señor Peters dio inicio a la reunión, y tras los saludos de cortesía, fue directo al grano.
Here necesitaban defenderse de los Black Butters. Recordando eventos pasados, esta especie había sido introducida desde una nación agrícola. Estas criaturas arrasaban sin piedad, destruyendo naciones y tierras, causando muerte, hambruna y un hambre sin fin. Era irónico que su propia hambre insaciable causara la hambruna. Aunque estas criaturas no eran nuevas, ya se conocían algunas de sus características. Hace 20 años apareció su primera oleada de ataque, y sus números eran inmensos. Tienen caparazones duros, lo que los hace muy difíciles de exterminar y detener. Su hambre implacable ayuda a mantener su especie, y les permite crecer en cantidades aterradoras. Art estaba algo familiarizado con esta criatura, porque había leído sobre ellas en los libros de la capital real. Sabía que un enjambre de Black Butters podía contener entre 100 millones y 1000 millones de individuos. Precisamente por eso, esta oleada era tan aterradora para el Sr. Peters. El Sr. Peters anunció que esta vez era diferente, y que este podría ser el ataque más devastador de la historia, ya que las cifras habían aumentado mucho más de lo habitual. Esta vez, la oleada consistía en unos 500.000 millones de Black Butters. Cuando multiplicabas esa cifra por la capacidad destructiva de cada uno, todos se estremecían de miedo. La sala entera quedó atónita, porque muchas ciudades ya habían sido destruidas, y no pasaría mucho tiempo antes de que el enjambre llegara. Ciudades como Onyx se habían convertido en objetivos. Perla y Granate habían sido devastadas hasta el punto de que ya no tenían ningún valor significativo. Un miembro en la reunión preguntó si ellos ya habían aparecido. Se referían a una especie especial, los Pure Queen Butters. Unas criaturas peligrosas, diferentes de los Black Butters normales. Estas reinas puras blancas poseen un poder destructivo aterrador, suficiente para aniquilar a una nación entera. Fueron clasificadas como una amenaza de rango S debido al nivel de peligro y devastación que causan. El maestro del gremio confirmó que las reinas bateadoras puras han aparecido y han sido avistadas. El hecho de que estas peligrosas bateadoras de rango S, junto con innumerables bateadoras negras, se dirigieran a la capital real sembró el miedo y la ansiedad en los corazones de todos los presentes en la reunión. Se puede decir con certeza que el próximo ataque causará la mayor devastación desde la fundación de la nación. Con el tiempo agotándose, el maestro del gremio, Peters, convocó una reunión para buscar ideas que detuvieran o ralentizaran al enjambre de bateadoras negras antes de que llegaran a la ciudad. Se dio cuenta de que, si el enjambre de insectos continuaba su camino, la capital real de Drad sería atacada. Llegarían en una semana, y ese era todo el tiempo que tenían para prepararse. Lady Urk, con su experiencia como aventurera, sabía que una semana no era suficiente para reunir a un grupo de aventureros del gremio, lo suficientemente grande como para enfrentarse a esa cantidad de bateadoras sin ser superados, especialmente ahora que las reinas bateadoras puras habían aparecido. Se enfrentaban a una situación difícil sin idea de qué hacer. En medio de esto, Art presentó su plan, dejando a todos en una ansiosa expectación. Propuso una solución que les daría tiempo suficiente para reunir un ejército lo suficientemente poderoso. Como Art no era un niño cualquiera, el maestro del gremio, Peters, lo había subestimado, diciendo que esta reunión no era lugar para que un niño hablara. Urk y su padre, que conocían las extraordinarias habilidades y la mente brillante de Art, hablaron en su defensa, pidiéndole al Sr. Peters que al menos escuchara lo que Art tenía que decir, basándose en sus sobresalientes logros pasados. Art mencionó la idea de la limonada, la que una vez había comprado para un dolor de garganta. Propuso convertir la limonada en un repelente de insectos usando magia repelente de insectos. Con esta solución, podrían contener al enjambre de bateadoras negras durante unos 2 días, tiempo suficiente para que el gremio y el rey movilizaran sus fuerzas. En una reunión tan seria como esta, la idea fue inicialmente tratada como una broma. Y así fue exactamente como reaccionó el Sr. Peters. Sin embargo, Urk y su padre volvieron a hablar para defender a Art, elogiándolo y expresando su confianza en que llevaría a cabo esta idea con éxito. Ver la confianza absoluta que Urk y Sir Ramón tenían en Art y sus ideas hizo que el maestro del gremio, Peters, le prestara atención. Con pocas opciones restantes,
aceptaron la idea de Art, ya que era el único plan viable hasta el momento. El señor Peters decidió darle una oportunidad a este genio. Luego le preguntó con cautela a Art si estaba seguro de poder lograrlo. Esta duda era comprensible, ya que nunca antes había visto a Art realizar magia ni ninguna otra gran hazaña. Urk no aceptaría esta actitud hacia su mayordomo, y una vez más se levantó para defenderlo. El señor Peters se disculpó con Urk, explicando que no conocía otra forma de pedir la ayuda de Art. El padre de Urk decidió que enviaría un mensaje al rey, solicitando la movilización del ejército, para hacer frente al desastre inminente. Dejó el resto en manos de Art, confiando en que ejecutaría el plan y salvaría el reino. La princesa, que estaba observando, notó que la familia Isfiel trataba a Art como a uno de los suyos. Una vista verdaderamente hermosa. En cuanto a Art, con gran determinación, estaba listo para proteger a la familia Isfiel a toda costa. Una vez que todo estuvo decidido, el maestro del gremio, Peters, dio por terminada la reunión y anunció que todos se reunirían de nuevo en el gremio en 2 días. Esa tarde, Urk reflexionó sobre cómo Art siempre defendía a todo el mundo y cómo había puesto toda su fuerza y habilidades en protegerla. Ella también había prometido ayudar y proteger a Art, pero no podía evitar sentirse triste por ser siempre la que necesitaba ayuda. Esta verdad la entristeció un poco, pero también la determinó a permanecer al lado de su mayordomo, ayudándolo en cualquier dificultad que pudiera enfrentar. Art comenzó a investigar cómo derrotar a las bateadoras negras. Sería difícil encontrar una manera de lidiar con algo que no se puede ver, pero afortunadamente, Art encontró 5 saltamontes justo en su propio jardín. La princesa de hielo llegó muy temprano para comprobar el progreso de Art. La habitación parecía haber sido bien utilizada, con muchos libros de investigación esparcidos por todas partes, sin mencionar los saltamontes que se usaban como sujetos de prueba. Se preguntó si Art realmente se había quedado despierto toda la noche investigando. Art confirmó que sí, ya que la situación era demasiado urgente. Urk estaba preocupada y le rogó a Art que no se excediera, ofreciéndose a ayudarlo en lo que necesitara. Aunque Art agradeció la oferta de Urk, había decidido no preocupar más a la princesa de hielo. Simplemente le dio las gracias y continuó su investigación incansable. Tras volver a examinar a los sujetos de prueba, Art se dio cuenta de que los insectos se sentían fuertemente atraídos por el trigo envenenado con magia de encantamiento. Este era un punto a destacar, pero todavía no se le ocurría la solución perfecta. Mientras Art reflexionaba sobre los resultados de su experimento, llamaron a la puerta. Esto era bastante extraño, ya que Urk y Art no esperaban a nadie a esa hora. Cuando Art abrió la puerta, vio a la princesa Lea de pie con una sonrisa en el rostro. Art se sorprendió, mientras que Urk solo suspiró, sabiendo exactamente por qué había venido la princesa Lea. La confrontación entre la princesa Lea y la princesa de hielo prometía ser un encuentro interesante. La princesa Lea entró sin esperar a que Art la invitara. Como era de esperar, saludó juguetonamente a Urk, quien no estaba de humor para responder. Pero Lea, aún así, le anunció a Art que estaban allí para ayudarlo. ¿Quiénes son ellos? Entonces, Lea hizo una señal a sus guardias para que trajeran una serie de pesados regalos para Art. Le pidió que los aceptara esta vez, ya que los regalos anteriores no habían llegado a sus manos. Según la princesa real, aunque los regalos de esta vez eran menos que antes, seguían valiendo hasta 5 millones, incluyendo oro y libros antiguos. Claramente, la princesa Lea sabía cómo consentir a alguien, pero no se detuvo ahí. También trajo los ingredientes necesarios para la investigación de Art. Urk pensó claramente que Lea estaba exagerando, y la princesa de hielo no dudó en mostrarle sus sentimientos a la princesa Lea. La princesa Lea afirmó que este paquete de regalos, en todo caso, todavía no era suficiente. Luego le preguntó a Art su respuesta a su propuesta. Art y Urk se quedaron desconcertados, ya que no sabían nada de ninguna propuesta de la princesa real. Lea fingió decepción, diciendo que Art la había engañado, pero Art insistió en que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando. Y entonces, la princesa Lea soltó la bomba, revelando que Art nunca había respondido a su propuesta de matrimonio. ¿Qué? Art estaba atónito y Urk furiosa.
¿Cuándo le había propuesto matrimonio la princesa Lea a Art? La princesa explicó que desde el día en que Art la salvó, había sentido el hilo rojo del destino uniéndolos a los dos, como si estuviera predestinado. Fue una declaración bastante halagadora, y Art realmente no sabía qué decir. Por suerte, Urk intervino de inmediato, deteniendo en seco a la princesa Lea. Urk se enfrentó a Lea, afirmando que Art ahora era parte de su familia, y que la princesa real no debía intentar forzarlo. Sin embargo, la princesa Lea respondió con calma que Art no era propiedad de Urk, por lo que ella no podía decidir por él. El ambiente comenzó a ponerse tenso por razones distintas a las bateadoras negras. Art les suplicó rápidamente a ambas que dejaran de discutir. La princesa Lea preguntó si a Art no le agradaba, y el mayordomo solo pudo tartamudear, sin saber qué decir en esta situación. La princesa Lea le ofreció a Art otro regalo para persuadirlo de que se pusiera de su lado. Realmente siempre usaba regalos. Esta vez era un libro de magia explosiva, que permitía al usuario provocar explosiones en su entorno. Sin embargo, Art rechazó el regalo, pero Lea no se rindió y se ofreció a ayudar a Art en lo que necesitara. Al ver esto, a Art se le ocurrió algo en lo que la princesa Lea podría ayudar. Señaló los insectos y les pidió tanto a Lea como a Urk que los observaran mientras él salía. No era lo que Lea esperaba, pero aún así aceptó ayudar con la actitud de que podía hacer cualquier cosa si se lo proponía. Urk suspiró de nuevo, como de costumbre. Urk preguntó a dónde iba Art, y el mayordomo le explicó que tenía algunas cosas que hacer en el bosque. A Urk no le gustaba la idea de dejar que Art fuera solo, especialmente con la reina bateadora suelta, cuya influencia podía volver a los monstruos más agresivos. Se ofreció a ir con él para protegerlo, o al menos para darle apoyo. Pero Art insistió en que solo iba a buscar a algunos aventureros del gremio que pudieran ayudar en esta situación. En el fondo, Art no quería arriesgarse a que la princesa de hielo saliera herida. Además, la princesa Lea estaba sin sus guardias, y no podía dejarla desprotegida. Art le pidió a Urk que se quedara a cuidar de la princesa y a observar los insectos. A Urk le disgustaba ser siempre la que necesitaba protección, y no ocultó su molestia porque Art no la dejara acompañarlo. Pero al final, aceptó quedarse y hacer lo que él le pedía. Al mismo tiempo, para contentar a la princesa Lea, Art le susurró al oído que cuidara de la princesa de hielo y que la recompensaría más tarde. Lea se puso eufórica e inmediatamente aceptó quedarse. Con todo arreglado, Art salió de la habitación y se dirigió al bosque. Pasó el tiempo, y Art todavía no había regresado del bosque. La princesa Lea y Urk intentaban tolerarse mutuamente mientras observaban a las langostas. Después de un rato, alimentaron a los insectos y se dieron cuenta de que las criaturas comían literalmente cualquier cosa que veían. Urk empezó a preocuparse por Art. No sabía a dónde había ido ni si estaba bien. También se preguntó si estaba siendo egoísta al mantener a Art bajo el patrocinio de su familia. ¿Acaso él tenía otro propósito? La princesa Lea interrumpió los pensamientos de Urk, diciendo que se sentía como una adorable esposa, despidiendo a su valiente marido que partía a la batalla. Urk se preguntó si Lea alguna vez dejaría de tener esos pensamientos. Pensó, irritada, en cómo tendría que soportar la molesta presencia de la princesa Lea. Urk sacó a relucir el incidente del desfalco de oro, preguntándole a Lea si los culpables ya habían sido castigados. La princesa Lea confirmó que los culpables, específicamente los antiguos amos de Art, muy probablemente serían encarcelados. Según la princesa Lea, un crimen así normalmente se castigaría con la ejecución, pero había decidido solo encarcelarlos, sintiendo que ese resultado le gustaría más a Art. Urk solo quería asegurarse de que los criminales no estuvieran evadiendo el castigo, y preguntó si Art sabía sobre el último acontecimiento. Lea dijo que Art aún no lo sabía, y notó el entusiasmo de Urk por ser ella quien se lo contara. Lea entonces le recordó a Urk que toda mujer necesita tener paciencia, y que era más responsabilidad del caballero impresionar. Esto hizo que Urk sintiera que Lea era toda una predicadora. Lea añadió que esto lo aprendió de sus padres, así que debía ser la forma correcta, pero de inmediato, la princesa Lea se dio cuenta de que acababa de darle accidentalmente un valioso consejo a su rival.
así que decidió cambiar de tema antes de que se le escapara algo más. La princesa Lea sacó parte del oro que una vez le había dado a Art y bromeó con la princesa de hielo, preguntándole a Urk cómo se sentiría si ella también recibiera algo de oro. Urk empezó a sospechar, preguntando por qué Lea querría darle oro. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, ambas nobles fueron interrumpidas por una extraña luz en la habitación. Las langostas estaban brillando. Parecía ser el resultado de su contacto con el oro. Se preguntaron si acababan de descubrir algo importante que podría llevarlas a la victoria contra el enjambre. Mientras tanto, Wenti Rubeto estaba confinada, esperando la decisión final sobre el castigo de su padre. Sentada sola en su cama, no podía dejar de pensar en su antiguo sirviente, Art. En el fondo, nunca le habían importado realmente los lingotes de oro, pero después de que Art la rechazara por primera vez, Wenti se dio cuenta de que a él ya no le importaba ella. Un sentimiento extraño que nunca antes había experimentado. La memoria de Wenti Rubeto la llevó de vuelta a un momento de su infancia en el que la estaban acosando. Art había intentado consolarla, pero Wenti solo le ordenó que castigara a sus acosadores. Al crecer, siempre había sido cobarde, jactanciosa y cruel. Debido a su crueldad, siempre dependió de la amabilidad de Art, mientras que él siempre la trató como a su familia. Ahora, Wenti se arrepentía de haber pagado la amabilidad de Art con un trato inhumano. Rompió a llorar, suplicando el perdón de Art, donde quiera que estuviera. Lady Wenti escuchó un fuerte ruido fuera de su habitación, así que se asomó por la puerta para ver qué estaba pasando. Parecía que se estaba dictando el veredicto final para su padre. Su padre, Latece Rubedo, fue acusado de traición y arrestado por contrabandear bienes prohibidos. Aún así, Latece Rubedo se mantuvo orgulloso, creyendo firmemente que la princesa Lea estaba detrás del arresto. Lady Wenti Rubedo vio a alguien acercándose a su puerta y rápidamente corrió de vuelta adentro. Un hombre llamó y le preguntó si era Lady Wenti. Cuando ella lo confirmó, el hombre dijo que era del país vecino de Barbarossa. Según él, Latece Rubedo había estado contrabandeando hombres bestia y elfos de su país, vendiéndolos como esclavos. También reveló que la familia Flamen podría estar involucrada en esta operación, y le preguntó a Wenti si sabía algo al respecto. Wenti Rubedo conocía a la familia Flamen y al que solía llamar el cerdo de la daga Flamen. Era el mismo hombre con el que su padre había intentado casarla. Se dio cuenta de que su padre probablemente había tenido la intención de casarla para forjar una conexión. Lady Wenti admitió que sabía un poco sobre el asunto. El hombre de Barbarossa dijo que necesitaba llevarse a Lady Wenti con él. Mientras se alejaba, Wenti deseó en silencio si tan solo tuviera la oportunidad de disculparse primero con Art. Mientras tanto, Art estaba en el bosque con un grupo de personas. Parecía un poco distraído, con la mirada fija en nada en particular. Cuando le preguntaron al respecto, insistió en que estaba bien y cambió rápidamente de tema. Art y sus 3 compañeros eran miembros del grupo Espada del Cielo Azul. Huey y Brad eran los 2 hombres, y Thea era la mujer del grupo. Art los felicitó, diciendo que parecían un grupo confiable. Huey, que era bastante arrogante, afirmó que bastaba con mirarlo a él para saber lo confiables que eran. Parece que con la ayuda del grupo, Art pudo explorar el área alrededor de la capital real y recopilar información. El señor Peters había asignado al grupo para ayudar a Art, y Huey afirmó que él era la razón por la que el grupo estaba ayudando. Art y sus compañeros de equipo habían reunido información sobre el creciente número de monstruos que aparecían. Tal como estaban las cosas, la influencia de la reina bateadora había aumentado las apariciones de monstruos, e incluso los monstruos de rango D se estaban volviendo más agresivos. Todo debido a la habilidad de la reina bateadora para hacer que los monstruos normales entren en estado de furia. Huey prestó poca atención a la información del grupo, confiado en que podían derrotar a cualquier monstruo que apareciera ante ellos. Les estaba hablando de espaldas al bosque, por lo que no entendía por qué Art y los demás le gritaban que se apartara. Huey levantó la vista y vio un oso gigante que cargaba contra él a gran velocidad. Su velocidad superó sus expectativas, sin dejarle tiempo para esquivar. Art usó pasos rápidos, un tipo de magia de viento, para sacar rápidamente a Huey del camino del oso justo a tiempo.
Brad y Thea quedaron atónitos, ya que el movimiento de Art había sido demasiado rápido para que pudieran seguirlo. Art se giró para enfrentarse al oso gigante, pero se dio cuenta de que su velocidad de reacción era igual de rápida. Este monstruo solía ser mucho más lento, y esto era definitivamente un efecto de la reina bateadora. Al final, Art acabó con el oso gigante con su técnica desenvainado rápido, cortándole la cabeza al monstruo con su cuchillo. Después, regresó con el grupo Espada del Cielo Azul y preguntó si todos estaban bien. Pero antes de que pudieran responder, oyeron unos sonidos tenues a lo lejos. Sonaba como un canto. Art fue rápidamente a investigar y confirmó sus sospechas. Eran los bateadores negros. Dejó atrás a sus nuevos camaradas y se apresuró a regresar a la capital imperial. Parecía que había habido un error de cálculo. En lugar de una semana, los bateadores negros llegarían en 3 días. A medida que se acercaba el día de la catástrofe de los bateadores negros, mantenerlo en secreto para el público se hizo más difícil. La noticia se extendió como la pólvora, y pronto los periódicos comenzaron a informar sobre ello. Según el diario de la capital imperial, la ciudad de Turquesa había sido destruida, y esas criaturas avanzaban rápidamente hacia la capital. El periódico también informó que muchos nobles habían huido a lugares lejanos para escapar del desastre inminente. En las calles, la gente hablaba de la catástrofe, preguntándose qué haría el rey para manejar la situación. Mucha gente tuvo el mismo pensamiento: salir de la ciudad lo más rápido posible. En el Palacio Real, el primer ministro Cirilla leía el periódico con una expresión de enfado. No podía creer que, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, la noticia finalmente se hubiera filtrado. Con la información ya extendida, muchos ciudadanos comenzaron a expresar su confianza en el rey y su gobierno. Sin embargo, Cirilla reprendió airadamente al ministro Anal por dejar que la información se filtrara. Ordenó al ministro que retirara todos los ejemplares del periódico de inmediato, y su ira no se detuvo ahí. También ordenó el arresto de todos los que trabajaban en la compañía del diario. El primer ministro Cirilla estaba tan furioso que incluso ordenó que les cortaran las manos y los pies al personal del periódico. Antes de que el ministro Anal pudiera irse, el rey Drad apareció y lo detuvo. El rey había escuchado toda la conversación y no estaba de acuerdo con la actitud del primer ministro. El rey Drad enfatizó que un reino no es nada sin sus súbditos y que la gente común no debería ser tratada de esa manera. El primer ministro Cirilla y el ministro Anal intentaron persuadir al rey para que mantuviera la calma, ya que agitarse demasiado sería perjudicial para su enfermedad. Sin embargo, el rey Drad estaba decidido a conocer la situación del reino ante la amenaza de los bateadores negros. Comprendía el miedo de la gente, ya que anteriormente no tenían forma de contrarrestar el ataque. El ministro Anal informó que actualmente se podían movilizar 3.000 soldados, pero un tercio de ellos se concentraría en proteger el palacio. En cuanto a los comandantes reales, solo estaba presente el comandante de los caballeros reales Marcos. Los otros 2 comandantes estaban fuera en misiones. El rey contempló pensativamente la mayor amenaza que la dinastía Drad podría enfrentar en los 500 años de historia del reino. Aunque debilitado por su enfermedad, el rey Drad prometió dedicar todas sus fuerzas para salvar el país y proteger su futuro. Justo en ese momento, el rey recordó a su hija y preguntó por el paradero de la princesa. El ministro Anal relató con preocupación cómo la princesa Lea se había escapado del palacio, llevándose consigo los antiguos libros dorados. El rey Drad no se sorprendió, ya que conocía bien la naturaleza obstinada de su hija. Mientras tanto, Art había regresado a la ciudad y se había reunido con Urk y la princesa Lea. Estaban observando un descubrimiento significativo desde la distancia. La primera langosta brillaba intensamente. La princesa Lea confesó que le había dado al insecto un poco de oro, y cuando comenzó a brillar, decidieron darle más. Tanto Lea como Urk se disculparon con Art, preocupadas por haber interrumpido su investigación sin saberlo. Pero en lugar de estar enojado, Art estaba emocionado con el hallazgo. Lo llamó un descubrimiento increíble, y posiblemente el mayor avance en la historia de la humanidad. La princesa de hielo, Urk, sintió que su corazón se derretía al saber que había ayudado a Art con algo importante, algo que siempre había deseado.
serle de ayuda. Urk también estaba muy feliz de ver que Art había regresado a salvo, y decidió mostrarle su preocupación. Recordó lo que la princesa Lea le había dicho mientras Art estaba fuera, que los caballeros a menudo se sienten atraídos por las mujeres que saben ser atentas y solidarias. Urk, queriendo mostrar el instinto maternal que la princesa Lea había mencionado, tiró inesperadamente del brazo de Art y lo sorprendió dándole una bofetada. Art estaba completamente atónito, sin tener idea de lo que estaba pasando. Cuando él preguntó por qué, Urk simplemente respondió que era porque estaba muy feliz después de haberlo ayudado. Mientras tanto, la princesa Lea estaba sentada en silencio, llorando suavemente para sí misma. Dijo que solo estaba pensando en cómo finalmente había podido ayudar a Art. Astutamente, atrajo a Art más cerca, al apartarse el cabello suavemente, lo que dejó a Urk paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿Acaso la princesa Lea le había dado un pésimo consejo para luego hacer todo lo contrario? Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Entró Ted, pero esta vez no era una visita amistosa. Anunció que toda la ciudad de Firen estaba siendo atacada por monstruos. Según Ted, los monstruos habían inundado las calles y estaban atacando a los ciudadanos. Sin perder tiempo, Art usó inmediatamente su hechizo Paso Rápido y salió corriendo, adelantándose a Urk y los demás. Cuando Art llegó, la escena era tal como Ted la había descrito. La ciudad estaba en ruinas y sumida en el caos. Rápidamente, salvó a un ciudadano de las garras de un pájaro gigante, golpeándolo con su espada. Pero eso no fue el final, ya que había demasiados monstruos. La presencia de la reina bateadora había fortalecido a estas criaturas. En medio del caos, Art vio una cara familiar, Petas. Le preguntó a Petas qué estaba haciendo en el campo de batalla, pero no era momento para formalidades. Un monstruo gigante se lanzó desde arriba, directo hacia Petas, pero por suerte, alguien detuvo el ataque, lanzando un arma al monstruo con una habilidad increíble. No fue Art quien lo hizo, así que se giró para mirar en la dirección desde la que se había lanzado el arma. Era el comandante de los caballeros reales Marcos, el hombre que todos consideraban el más fuerte. Parecía que todavía había esperanza en esta batalla. La presencia del comandante de los caballeros reales era una visión verdaderamente intimidante. Para Art, Marcos parecía increíblemente fuerte y poderoso, con una complexión más alta incluso que las habitaciones comunes. Art se dio cuenta de que Marcos era un maestro superior. La ciudad de Firen estaba siendo devastada por langostas y monstruos, y Petas sabía que Marcos sería el responsable de limpiar este desastre. Los ciudadanos habían sido evacuados de la ciudad por su seguridad. El comandante de los caballeros reales mencionó que acababa de encargarse de un monstruo de rango A cerca de la capital del reino. Art intentó presentarse ante el comandante de los caballeros reales, pero Marcos no fue amable y lo interrumpió fríamente. Dejó en claro que Art y sus camaradas no debían interferir en sus asuntos, mientras sus ojos brillaban con una furiosa luz verde. Este era su territorio, y quería demostrar que él era quien tenía el control aquí. Marcos ordenó inmediatamente a sus soldados que eliminaran a todos los monstruos de los alrededores. Mientras los soldados entraban en acción, él se quedó quieto para cantar un hechizo. Luego, clavó su espada en el suelo, provocando un terrible terremoto que derrumbó todo a su alrededor. Su hechizo creó una explosión masiva, haciendo volar a los monstruos en pedazos. Después del poderoso golpe del comandante de los caballeros reales, aparecieron dos grandes círculos desolados en el suelo. Su poder era tan inmenso que Art y sus compañeros tuvieron que sujetarse para no ser arrastrados por su fuerza. Art quedó atónito por el puro poder destructivo del comandante de los caballeros reales Marcos, pero también señaló que debería haber dado al menos una advertencia. Estar cerca de campos de batalla como este era increíblemente peligroso y podía ser mortal. Art tuvo suerte de haberse cubierto los ojos a tiempo y se dijo a sí mismo que debía mantenerse firme en el torbellino de esta demostración de poder. El comandante de los caballeros reales se disculpó, explicando que estaban superados en número y necesitaban desequilibrar estratégicamente al enemigo con el terremoto. Art se dio cuenta de que un terremoto normal solo sacudiría a un oponente, no lo haría volar por los aires como una bomba.
Los soldados del comandante todavía luchaban ferozmente en la capital. Mientras tanto, un monstruo oso cargó contra uno de los soldados del comandante. La escena era un borrón caótico de explosiones y luces parpadeantes, hasta que un puño emergió de la espesa nube de polvo. El comandante de los caballeros demostró una vez más por qué era el líder. Con una mano, bloqueó el ataque del monstruo, convirtiéndose en un escudo entre el oso y el joven caballero. Luego, agarró el hocico del oso y lo estrelló contra el suelo, un golpe que creó un profundo cráter. Pero el comandante no había terminado. Con una determinación inquebrantable, avanzó hacia un nuevo grupo de monstruos, incluyendo cuervos gigantes, y comenzó a irradiar una energía brillante, preparándose para otro ataque espectacular. Tomó su enorme espada y cortó a los monstruos, haciendo que se desintegraran en polvo. Aún así, el oso no se había rendido. Cargó hacia adelante con un nuevo ataque. El comandante se mantuvo firme, enfrentando al monstruo en medio de explosiones y destellos de luz, continuando la lucha. Art observaba desde la distancia, asombrado, incapaz de apartar la vista de aquella demostración de poder. Para Art, de todas las personas que había conocido, y se decía que la fuerza del comandante de los caballeros era inigualable. Petas también comentó que sabía que el comandante era un guerrero despiadado y decidido. En cada batalla, no se detenía hasta que no quedaba ni un solo enemigo. Él era la razón por la que la capital estaba protegida de todas las amenazas y permanecía en paz. Desde que se unió a los Caballeros Reales hace 15 años. Desde entonces, no ha habido ni una sola invasión de ninguna otra nación. Al presenciar la determinación del comandante, Art no pudo evitar desear ser la mitad de genial que él. Art recordó el baile real, al ver la cara triste de Urk mientras le rogaba que no le mintiera, incluso estando abrumada por el miedo. Pensó que si él fuera la mitad de genial que el comandante, Urk nunca tendría que llorar de esa manera. De vuelta al presente, los monstruos continuaron su ataque implacable, pero el comandante se mantuvo firme contra ellos. Ordenó a todos que retrocedieran, para que él pudiera encargarse de la situación. Justo en ese momento, algunos de los soldados del comandante notaron que estaba sangrando, pero él simplemente les restó importancia con un gesto, diciendo que estaba bien. Art recordó las palabras de aliento de Urk, y estas le dieron una oleada de motivación. Quería ser un protector, no alguien inútil. Entonces, Art realizó un hechizo combinado. Lavar más encantar, creando los efectos oxidar, elasticidad y ligereza, que formaron una cadena de prisiones de burbujas llamadas cárcel nebulosa para atrapar a los monstruos. Los soldados de alrededor se asombraron al ver a Art usar la magia con tanta habilidad. Razonaron que su capacidad para lanzar hechizos repetidamente sin cansarse demostraba que era un experto en la materia. Una vez que las prisiones de burbujas estuvieron completas, Art chasqueó los dedos y dijo: «Hora de que exploten». Las burbujas que atrapaban a los monstruos se desvanecieron a la orden de Art, pero usar tanta magia lo dejó exhausto. Art se desplomó, agarrándose las rodillas de dolor. Uno de los soldados corrió a su lado, aconsejándole que no se excediera, ya que un solo hechizo habría sido suficiente. En una situación como esta, exigirse demasiado podría llevar a un colapso mental. El comandante de los Caballeros Reales finalmente se presentó por su nombre de pila, Marcos. Reconoció las habilidades mágicas de Art, calificándolas de impresionantes. Esto asombró a sus soldados, ya que el comandante rara vez recordaba el nombre de alguien, y mucho menos los elogiaba. Los soldados sintieron curiosidad por saber quién era Art en realidad, y Petas simplemente respondió que Art era un genio. El comandante Marcos fue un paso más allá, al hacer una reverencia ante Art, expresando su profunda gratitud. Art, avergonzado, respondió humildemente que no era nada. Pero claramente, era algo muy importante para el comandante Marcos, quien apreciaba profundamente su ayuda. Art, sintiendo que el comandante podría estar todavía molesto por su falta de respeto formal, captó rápidamente la indirecta e hizo una humilde reverencia, volviendo a presentarse como alguien que trabajaba para la familia Isfiel. Justo en ese momento, Ted entró corriendo, diciéndole a Art que fuera con él al orfanato inmediatamente. La situación involucraba a la princesa Urk. La escena cambia,
y muestra a Urk, quien está acorralada por bestias salvajes. Está completamente armada y lista para la batalla. Mientras los monstruos cargaban, Urk no dudó en blandir su poderosa espada. Luchando para evitar que la sobrepasaran, se dijo a sí misma que tenía que hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de las monjas y los niños del orfanato. Los monstruos no podían llegar hasta ellos. Mientras luchaba, Urk pensó en Art. Parecía que se preocupaban profundamente el uno por el otro, y el pensamiento de él le dio fuerzas. Se esforzó por luchar con más ahínco, pensando en cómo Art también estaba arriesgando su vida en la ciudad. No podía contenerse. Tenía que hacer su parte para apoyarlo desde la distancia. Urk estaba decidida a derrotar a los lobos y proteger el orfanato. Con todos los demás ocupados luchando, ella estaba sola. Blandió su espada con fuerza, derribando al lobo negro más cercano, mostrando su clara determinación. Mientras continuaba su ataque, polvo y humo se levantaron del suelo con fuertes estruendos. Urk emergió de la nube de polvo, jadeando y cubierta de tierra. Volvió a blandir la espada hacia un movimiento que percibió, solo para darse cuenta de que era una roca. Parecía que la roca había sido lanzada para distraerla, ya que otros dos lobos negros aparecieron de repente por ambos lados, listos para abalanzarse. Urk estaba acorralada, sin tiempo para reaccionar, mientras los colmillos de los lobos se cernían sobre ella. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para el dolor inevitable. La sangre salpicó, y pareció que lo peor había sucedido. Pero cuando Urk abrió los ojos, vio a los lobos amontonados en el suelo, con sus cuerpos electrocutados. Alguien la había salvado en el último segundo. Y del humo persistente, emergió un zapato. Cuando el humo se disipó, Urk vio a Art. Él soltó un suspiro de alivio, expresando lo contento que estaba de que ella estuviera a salvo. Urk se quedó paralizada, sin palabras, dándose cuenta de que había sido salvada por Art una vez más. Empezó a culparse a sí misma, avergonzada por no haber podido manejar la situación por su cuenta. De inmediato, se disculpó por ser una molestia, por haber hecho que él viniera a ayudarla por no ser lo suficientemente fuerte. Art rápidamente le restó importancia, diciendo que nada de eso era necesario. Señaló que estaba herida y que necesitaba primeros auxilios de inmediato. A pesar de esto, el ánimo de Urk seguía por los suelos. Ted corrió hacia ella, expresando su alivio de que estuviera a salvo. Pero también traía noticias urgentes. Había una emergencia en el gremio. Art y Urk corrieron para ver qué pasaba. Corrieron por las calles hasta que llegaron al edificio. En el lugar, Art y Urk vieron a un caballero gravemente herido que intentaba pasar junto a Art, pidiéndole amablemente que despejara la entrada. El caballero estaba vendado, y la sangre se filtraba a través de la tela. Art escuchó al caballero herido disculparse con el vicecapitán, quien respondió que no debería hablar en su estado. Art pensó por un momento, y luego le ofreció al caballero herido una botella que llevaba consigo. El caballero preguntó qué contenía, y Art respondió que era una poción casera, esperando que pudiera ayudar. Luego, el caballero preguntó quién era Art, y Art simplemente dijo que era un mayordomo común que quería ayudar. Después se disculpó cortésmente y se fue con Urk. Mientras pasaban a asuntos más urgentes, el salón del gremio estaba abarrotado de gente. Petas se aclaró la garganta y anunció su presencia, captando la atención de todos. Los elogió por el buen trabajo que habían hecho y le pidió a la multitud que escuchara a Art, que estaba a su lado. Art le agradeció la oportunidad de hablar y se presentó. Comenzó explicando que había llevado a cabo su propia investigación, lo que le llevó a darse cuenta de que la velocidad de invasión de los devastadores negros era más rápida de lo previsto. Según sus cálculos, la ciudad de Firen sería invadida en solo 3 días. Esta noticia hizo que la multitud entrara en pánico, ya que 3 días no era tiempo suficiente para arreglar sus asuntos o prepararse para el desastre. Y sin un plan, eran como presas fáciles esperando a que la catástrofe golpeara. Nadie podía controlar a la caótica multitud. Ni siquiera el rey tenía suficientes soldados para mantener el orden. De repente, Petas golpeó la pared detrás de Art con la mano, silenciando toda la sala al instante. Furioso, les recordó a todos que la situación actual era crítica
y que les convenía escuchar y no quejarse. Incluso Art se sorprendió por la acción de Petas, pero logró continuar. Art explicó que los devastadores negros se acercaban rápidamente y que había ideado una forma en que su magia podría ayudar. Planeaba usar agua de limón encantada, que actuaría como un insecticida para mantener a los insectos a raya, al menos en las líneas del frente. Sin embargo, la multitud se mantuvo escéptica sobre la efectividad del plan, argumentando que no resolvería el problema por completo. Art continuó compartiendo que tenía un plan complementario. Puso un devastador negro a la vista de todos, junto con un tipo de mineral mágico. En un experimento, descubrió que cuando los devastadores negros comían el mineral, sus caparazones se veían afectados. Por eso el mineral mágico era tan crucial. Los devastadores negros carecen de los órganos adecuados para digerir maná, y por lo tanto, no pueden tolerar el mineral infundido con magia. Art dijo que solo seguía el consejo de Petas. Podían evitar que una guerra siquiera comenzara, al mismo tiempo que eliminaban una gran parte de las langostas usando el mineral mágico. Por un momento, la multitud guardó silencio, y Art se sintió desanimado, preguntándose si estarían de acuerdo con su idea. Poco a poco, la multitud se volvió receptiva, y comenzó a elogiar a Art por idear tal plan. Lo llamaron un genio, incluso aclamándolo como el mayor logro en la historia de su reino. Humildemente, Art explicó que el plan era gracias a Urk y a la princesa Lea. Ellas eran la razón por la que era posible. Urk se sonrojó ante el inesperado cumplido. Petas concluyó el discurso, enfatizando que la batalla decisiva tendría lugar en 3 días, y que todos debían prepararse. Luego le dijo a Urk que Art siempre había sido su pilar de apoyo, simplemente por estar a su lado. Prometió que, sin importar lo que pasara en la batalla, él la protegería. Sonaron las trompetas, y la gente se reunió a ambos lados del camino, mientras el comandante de los caballeros reales y su ejército aparecían en carruajes tirados por caballos. Uno de los caballeros reales le entregó una flor a una mujer de aspecto triste, quizás para consolarla. Luego, el comandante guió a su ejército fuera de las puertas de la ciudad, listo para su misión. Urk y Art estaban en la antigua fortaleza de combate gestal. Urk dijo que el momento había llegado, y Art estuvo de acuerdo en que la gran batalla comenzaría mañana. Urk aprovechó este momento para disculparse con Art, diciendo que nunca tuvo la intención de arrastrarlo al medio de esta guerra. Art simplemente se rió, diciéndole que estaba bien, y que solo quería ser de ayuda. De repente, los huérfanos y las monjas aparecieron, sorprendiendo a Urk, pues no debían estar allí. Ella les había dicho que se refugiaran en un lugar seguro. Sin embargo, dijeron que habían venido a darle un regalo. Cuando se lo mostraron, Urk se confundió al principio, sin saber qué era. Los niños le explicaron que era un amuleto de la buena suerte, y que todos habían ayudado a hacerlo. Las monjas explicaron que los niños querían hacer algo por Urk como muestra de su gratitud. Le dijeron que podía quedárselo, sin importar lo que sucediera en la batalla. Conmovida, Urk abrazó a los huérfanos y juró que volvería después de la batalla. Les prometió que, a su regreso, jugarían y se divertirían todos juntos. Art observaba a distancia, sonriendo al verla con los niños. Al final, tuvieron que marcharse, pues la reunión del Consejo de Guerra estaba por empezar. Urk les pidió a los niños que volvieran ya a la finca. Mientras los niños se marchaban, Art comentó lo adorables que eran. Urk dijo que era un milagro que los niños todavía tuvieran algo por lo que alegrarse en tiempos tan difíciles. Para sorpresa de Art, Urk le explicó que aquellos niños habían perdido a sus familias en un desastre, y la vida se había vuelto aún más cruel para ellos, ya que fueron maltratados, secuestrados y aterrorizados por monstruos. Ella había asumido la responsabilidad de representarlos y asegurar su bienestar económico. Art le aseguró a Urk que los niños siempre recordarían y agradecerían su bondad. Urk, emocionada, le devolvió el cumplido a Art, diciendo que él también era un salvador, al que siempre recordaría y estaría agradecida. La reunión del Consejo de Guerra comenzó. El comandante Marcos, Petas, Urk y Art se presentaron ante el Consejo. Un gráfico apareció, mostrando 500.000 millones de langostas negras avanzando desde el bosque hacia ellos, con la reina langosta en el centro. La fortaleza de Gestal sería la última línea de defensa.
Los equipos fueron divididos en grupos. Urk dirigiría al equipo de reconocimiento, el comandante Marcos y Petas liderarían al equipo de distracción, mientras que Art comandaría el escuadrón de emboscada. El equipo de protección de la retaguardia defendería la fortaleza. El plan comenzaría con agua de limón mágica como primer golpe, seguido de una combinación de flores y mineral mágico para envenenar a las langostas. Al caer la noche, Art y Urk se sentaron junto a una fogata para mantenerse calientes. Art notó que todos parecían estar muy animados, y Urk le explicó que era gracias a Petas, ya que este bien podría ser su último día. Art comentó que el capitán Frey parecía tener mucha prisa, y Urk dijo que seguramente se dirigía al oeste con la caballería. Ni el padre de Urk ni Ted se acobardarían en esta lucha. Esto hizo que Art se sintiera más tranquilo, sabiendo que tenían aventureros de alto rango de su lado. El objetivo era la reina langosta, a la que atacarían con el veneno más potente, y Art la consideraba una amenaza de rango S, incomparable a cualquier cosa que hubieran enfrentado jamás. Se levantó y le tendió la mano a Urk, diciéndole que había un lugar que quería enseñarle. Caminaron hasta un criadero de luciérnagas de cristal. A estas luciérnagas les atraían los cristales, y, cuando los consumían, las piedras se adherían a sus caparazones. Mientras paseaban, Art comentó que las luciérnagas de cristal brillaban como estrellas en el cielo, y le preguntó a Urk si no estaba de acuerdo en que era una vista magnífica. Luego mencionó que Urk estaba en la retaguardia, lo que significaba que lucharían en lugares distintos, no codo con codo. Urk le insistió a Art para que hablara con franqueza, y él admitió que planeaba enfrentarse a la reina langosta solo, decidido a eliminar esta amenaza. Urk le preguntó si de verdad llevaría a cabo ese plan, a pesar de las consecuencias, y Art lo confirmó, diciéndole que ella era la verdadera razón por la que tenía que asegurar el éxito de la misión. Cuando Art estaba a punto de marcharse, Urk lo sujetó por la camisa, obligándolo a detenerse y a volverse hacia ella. Ella intentó decir algo, pero no encontraba las palabras correctas. Art le preguntó a Urk si recordaba el día que pasearon juntos por el balcón. Ese fue un día que jamás podría olvidar, porque le hizo inmensamente feliz, sobre todo cuando ella le dijo que estaba bien tal como era. Le confesó que era la única persona que lo había aceptado por quien era realmente, y que su mayor deseo era estar siempre a su lado, en los buenos y en los malos momentos. Era la primera vez que Art sentía tener un propósito en la vida, la primera vez que sentía de verdad la necesidad de proteger a alguien. Para él, el deber de un mayordomo es servir a su señora, aunque le cueste la vida. Mientras Urk comenzaba a llorar, Art le prometió que regresaría, que volvería a su lado cuando fuera el momento oportuno. Mientras él se marchaba, Urk reflexionó sobre lo que sentía por Art, que era como un fuego ardiente, que siempre había mantenido encerrado en lo más profundo de su corazón. Por su parte, Art también pensaba en sus sentimientos. Lo único que deseaba era hacer feliz a Urk, y esperaba ser él quien pudiera dársela, aunque solo fuera como su mayordomo.